Bien, continuamos junto a Carmina Valdizán conduciendo las entrevistas de hoy por la noche. Le quiero dar la bienvenida a la licenciada Lilian Sierra, secretaria de Acceso a la Información Pública de la institución de la Procuraduría de los Derechos Humanos, y también a la licenciada Neida Cardona, abogada y notaria. A ambas, buenas noches, bienvenidas. Muchas gracias, buenas noches. Inicio con la licenciada Sierra, precisamente como responsable de la aplicación de la Ley de Acceso a Información Pública. Cuando usted leyó esta resolución publicada por la empresa portuaria Quetzal, en la cual declaraba hasta por 7 años cierta información en calidad de reserva, ¿qué impresión le dio? Porque aparentemente en la forma sí cumplieron, pero ahí la justificación parece no estar en lo correcto, o hay elementos que no deberían de estar bajo reserva. Coméntenos, por favor. Bueno, muchas gracias. Sí, digamos, nosotros lo que hacemos primero, digamos, es hacer una revisión y como la ley lo establece, ¿verdad? Debemos de ver si se encuadra, digamos, dentro de los parámetros, si son de seguridad nacional o si son asuntos diplomáticos, si son, digamos, la ley nos presenta una serie, digamos, en el artículo 23, una serie de acciones que pueden estar en reserva. Y también hacemos una revisión de la documentación que hacen referencia. En este caso, digamos, hacemos referencia al Código de Protección de Buques, ¿verdad? Entonces nosotros eso hemos estado analizando y hemos encontrado algunas deficiencias, como lo que usted explicaba, ¿verdad? En el tema del fundamento. Su liberación indiscriminada amenaza la seguridad del comercio marítimo o causar daños, pero no especifica, digamos, cuáles son los daños. Cuando se hacen las reservas de información pública es porque ya llegó una solicitud de información y se analiza y esta, digamos, puede causar, también se le hace la prueba de daño, ¿verdad? Entonces, esta puede causar un daño en la divulgación de la información. Entonces, se analiza y entonces se prepara la reserva, porque al final la ley solo nos permite hacer una reserva por 7 años y ampliarla a 5 años más. Entonces, también es muy delicado soltar o hacer una reserva, eh, digamos, sin como mayor fundamento. Acá tampoco hay una claridad de cuáles son los elementos que se van a reservar. Entonces, todas esas cuestiones hay que analizarlas al tenor de la Ley de Acceso a la Información. Licenciada Cardona, la primera pregunta que a mí se me vino a la mente, aunque ya la licenciada Sierra nos ilumina un poco con esto, fue, ¿es legal o no es legal hacerlo? Reservar la información, porque por ejemplo yo veo el punto B donde dice, dentro de esta información protegida es de evaluación de protección de instalaciones portuarias. ¿Cómo puede ser negado eso a la información pública? Gracias. Como estaba mencionando, la licenciada Sierra, creo que el fundamento en el que ellos se basan para declarar bajo reserva esta información, pues no es la idónea en este caso. Pero yo estaba leyendo lo que establece la parte B, el numeral 4.1 del Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Y dentro de este código sí se establece lo que se debe declarar. Dice, los voy a leer, dice, los gobiernos contratantes deben asegurarse de que se han tomado las medidas necesarias para evitar la divulgación no autorizada de material confidencial sobre protección referente a las evaluaciones de la protección de los buques, planes de protección de los buques, evaluaciones de la protección de las instalaciones portuarias y planes de protección de las instalaciones portuarias, o evaluaciones o planes concretos, así como el acceso no autorizado a dicho material. Creo que todos los numerales, tanto la literal A, la B, la C, están incluidos dentro de este apartado del Código Internacional.
al momento de que ellos decidieron declarar bajo reserva esta información, considero, bueno, lo hicieron con base, pero se basaron en declararla bajo reserva, siendo que, al menos lo que yo interpreto aquí, es que esta norma lo que establece es que se debe de ser, es un material confidencial, lo cual no se puede encuadrar dentro de material bajo reserva, sino lo que establece el artículo 2 de la información confidencial en el numeral 4, donde establece la que por disposición expresa de una ley sea considerada como confidencial. Entonces, a mi criterio, estas literales que están contenidas en el numeral 2 de esta resolución pueden encuadrarse dentro del numeral 4.1 que establece el Código Internacional para la Protección de los Buques y de las Instalaciones Portuarias. Licenciada Cardona, agradezco muchísimo precisamente que usted haya sacado esto a colación porque muestra bastante, diría yo, una deficiencia en la junta directiva de la empresa portuaria Quetzal, en algunos casos confundir lo que es información confidencial, que también está considerada en la Ley de Acceso a Información Pública, y la reservada. Digamos, de lo que más choca de esa resolución es cuando habla de los planes de preinversión. O sea, quieren declarar, o más bien ya declararon, salvo una parte lo impugne o haga una revisión, donde dice que hasta por 7 años los planes de preinversión de la empresa portuaria son declarados bajo reserva. Eso en cuanto a los temas de seguridad portuaria, seguridad marítima, realmente no tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué opina usted, licenciada Cardona? Sí, creo que en ese aspecto sí, pues comparto su criterio, porque considero que lo establecido en el numeral 2 sí está justificado, ¿verdad? En el código PBIP, que lo establecen ellos aquí. Ahora, en cuanto al numeral 3, dice todos los estudios de prevención recepcionados y los que estén en proceso de elaboración, y dice, considero que esta literal no tiene ningún fundamento para que ellos la hayan podido declarar bajo reserva. Todos los planos solicitados en formato DWG sin fundamento legal. Entonces, prácticamente aquí ellos están declarando bajo reserva en la literal B todos los planos solicitados, dice, sin fundamento legal. Entonces, si alguna persona hace una solicitud, ¿verdad?, de esta información, basándose o fundamentándose ya sea en la Constitución Política de la República o en la Ley de Acceso a la Información Pública, le va a tener que ser proporcionada, porque la única limitante que ellos están acentuando aquí es sin fundamento legal. Entonces, creo que en la literal A, como usted bien lo mencionaba, pues no hay ningún fundamento para que ellos puedan declarar esta información bajo reserva. Gracias. Licenciada Sierra, luego que lo que nos ha explicado la licenciada Cardona sobre la diferencia de lo que es confidencialidad con lo que está de acceso a la información que todos los guatemaltecos deseamos, y ya teniendo más claro el panorama y ahora que sale a colación este otro tema, ¿qué puede hacer la opinión pública, el ciudadano, las personas con esta resolución? ¿Se puede apelar? ¿Se puede declarar una nulidad? ¿Qué puede hacer una persona que de verdad está investigando y desea conocer la información? O como ciudadano tiene todo el derecho a conocerla. Y digamos, hay que considerar que, como bien lo explicaba ahí la licenciada, este código, cuando se llama, establece cuáles son los elementos y puntos, precisamente cuáles son los de tipo confidencial. Entonces, para eso, digamos, nosotros como Procuraduría de los Derechos Humanos, lo que estamos haciendo ahorita es analizando todos los documentos y digamos, nosotros de determinar, la ley nos faculta a presentar un recurso de revisión para declarar, digamos, que no, para que se declare que este acuerdo no cumple, digamos, con los requerimientos de la ley y que de alguna manera está también, digamos, a mi criterio, fueron mal asesorados los de junta directiva al momento que elaboraron este documento, porque ya vimos que hay ya
que hay un documento que establece, digamos, cuáles son de carácter confidencial. Entonces, se está haciendo un doble trabajo. El riesgo, digamos, que como les decía yo al principio, de hacer una reserva es de que esa información se libera después del periodo establecido, ¿verdad? Entonces, acá, en lugar, digamos, de ayudar y proteger, digamos, los datos que ya estaban clasificados como confidenciales, los están poniendo en riesgo. Entonces, yo creo que fue una mala asesoría los que tuvieron en junta directiva de no aclararle, digamos, cuáles eran las condiciones. Y como bien lo explicaba la licenciada, hay todavía confusión entre información reservada y información confidencial. Entonces, esas son, digamos, las recomendaciones que nosotros hemos hecho siempre en la Secretaría, es informarles, ¿verdad?, cuáles son las clasificaciones que se tienen para las excepciones que presenta la ley. Entonces, regresando al punto, nosotros lo que estamos terminando de hacer, digamos, es ese estudio y elaborar un recurso de revisión para presentarlo a fin de que este acuerdo quede sin vida, ¿verdad?, sin vigencia. Licenciada Sierra, yo le voy a hacer una pregunta porque realmente yo no lo sé, tal vez usted no lo puede aclarar. Este código, lo voy a leer, Código de Protección a Buques e Instalaciones Portuarias. Este es de su conocimiento que ya fue aprobado, ya fue ratificado, es un código internacional, existe una normativa interna que lo acepta para que pase a formar parte del derecho interno, o es solo una referencia sobre la cual tratan de sustentar lo que ya hemos identificado como una resolución bastante malita, por ponerlo de alguna manera. Y mire, nosotros ese, digamos, es el trabajo que tenemos que hacer, ¿verdad? Nosotros sabemos del código y ellos también lo mencionan en el documento. Entonces, este documento tenemos nosotros que verificar que el gobierno de Guatemala lo haya ratificado y aceptado, ¿verdad? Y esto ya pasa, digamos, dentro del bloque de seguridad, ¿verdad? Pasa a ser parte de la normativa nuestra, ¿verdad? Entonces, y por eso es de que están ellos siendo, digamos, están mencionándolo en los documentos, ¿verdad? Este es un documento que sale desde 1974, ¿verdad? Con la protección a buques. Y entonces lo que estaban buscando ahí era la seguridad de la vida humana en el mar, ¿verdad? Que es el SOLAS. Y entonces este ha ido siendo modificado y es a raíz de los ataques terroristas del 9/11 que entran en vigor esta nueva vigencia del documento el 1 de julio del 2002. Y entonces acá hablas también sobre los niveles de protección que deben de tener, ¿verdad? Y habla de 3 niveles. El nivel 1 es que es el normal, ¿verdad? Donde funcionan los buques de manera adecuada, ¿verdad? El nivel 2, que es un nivel reforzado, donde se incrementa si se detecta que hay un riesgo. Y el nivel 3, que es excepcional, cuando se establece durante un periodo de tiempo en donde sea probable o inminente, digamos, un suceso que afecte, y habla, digamos, de cuáles son los posibles sucesos que se pudieran dar, ¿verdad? Que haya una introducción ilegal de armas, de explosivos, de sustancias peligrosas, de personas peligrosas. Este código ayuda, digamos, también a evaluar las posibles amenazas, verifica si se están tomando las medidas, también cómo presentar los informes, cómo se forma el personal, ¿verdad? Tiene una serie, digamos, de condiciones que van preparando, digamos, para proteger no solo al buque, sino a las instituciones también. Y aquí también debemos de recordar de que esta, digamos, es una disposición que está sacando la empresa portuaria Quetzal, pero ahí, digamos, no es el único, digamos, puerto que tenemos nosotros.
Entonces, esto también será competencia de ellos y eso también es otra parte, digamos, del análisis que nosotros debemos de realizar para tener todos los elementos necesarios para poder, digamos, presentar ese recurso de revisión. Gracias, licenciada. Licenciada Cardona, después de la explicación que nos ha dado además la licenciada Sierra, tengo dos preguntas. Uno, si usted conoce, yo asumo que sí Guatemala está suscrita o ha firmado o es parte, porque si no, no estarían llegando los buques, asumo, a Guatemala por un tema de defensa, pero usted tal vez nos puede aclarar eso. Y segundo, ella tocó un tema muy particular realmente, y es cierto, si se declara bajo reserva 7 años, y aquí hay ciertos temas de confidencialidad, no tiene nada que ver que pasen 7 años, son confidenciales y punto. Entonces ellos también están creando un conflicto dentro de esta resolución. Sí, considero que en cuanto al tema de la declaración de la reserva, sí, porque ellos le están estableciendo un plazo, mientras que el artículo 22 que establece el tema de la confidencialidad no establece que se debe de crear o se debe emitir alguna resolución decretándola en confidencialidad, en forma general, sino que establece que si alguna persona hace una solicitud en la resolución, ¿verdad?, para darle pues respuesta a la solicitud de la persona, en ese momento en la resolución es donde se le debe de indicar a la persona que está pidiendo esa información que esa información está considerada como confidencial. Y esto pues no tiene límite de tiempo. Quiere decir que si dentro de 10 años, 15 años, alguna persona solicita la información que están ellos indicando en el numeral 2, se le puede decir, o con toda propiedad se le puede informar al requirente que es una información clasificada como confidencial en la misma resolución que resuelve su solicitud. Entonces creo que es más técnico legalmente que se resuelva a través del artículo 22 de la Ley de Acceso a la Información Pública, porque esa información toda la vida va a ser considerada como confidencial. Licenciada Sierra, superando ya esta resolución específica de la empresa portuaria Quetzal, ¿se enfrentan o confrontan ustedes con mucha frecuencia? O diría, es muy frecuente que las instituciones cometan algún tipo de error, como hemos identificado, y emitan resoluciones declarando información bajo reserva o en confidencia, haciendo mal el planteamiento. ¿Qué evaluación han hecho ustedes en general en cuanto a esto? Porque aquí en Canal Antigua identificamos este caso en particular, pero durante la entrevista me he recordado de otras muchas instituciones que hacen lo mismo. ¿Qué tan frecuente es esto, licenciada? Para ir cerrando ya, nos quedan 2 minutos. Bueno, han hecho, digamos, desde que está en vigencia la ley, han habido, digamos, una serie de reservas. Las primeras, digamos, no se pasó los 15 días y no se pudieron presentar. Sin embargo, digamos, ahorita no me recuerdo precisamente, pero sí se han dado casos y en todos los casos que se ha presentado por parte de la Procuraduría de los Derechos Humanos algún recurso de revisión, estas han quedado inválidas, ¿verdad? Entonces, esas son, digamos, de las ventajas que tiene de que nosotros estemos también viendo y pendientes, ¿verdad?, de que se cumpla la ley de acorde a, digamos, a lo establecido en la misma. Licenciada Sierra, estamos ya prácticamente sobre el final. Le doy 1 minuto para sus conclusiones, por favor. Muchas gracias. Las recomendaciones es de que las instituciones deben de asesorarse adecuadamente. Si tienen, digamos, algún proyecto, alguna, digamos, de alguna reserva o algún documento, digamos, de interpretación de la ley, lo más fácil es abocarse a la Procuraduría de los Derechos Humanos, en este caso a la Secretaría de Acceso a la Información, para que se les brinde la asesoría adecuada y eviten, digamos, hacer gastos innecesarios por desconocimiento de la propia ley y de las demás leyes, ¿verdad? Gracias, muy amables. Licenciada Cardona, 30 segundos, su mensaje final, por favor. Pues comparto la opinión de la licenciada Sierra. Es muy importante que previo a que un
alguna autoridad de alguna entidad del Estado emita algún tipo de documento de este tipo, pues pueda asesorarse lo mejor posible para no incumplir primero en las normas y también en gastos innecesarios, como estaba diciendo la licenciada Sierra. Muchas gracias. Bien, agradecemos a ambas que nos hayan acompañado esta noche. Interesante el tema que hemos tratado. Buenas noches, mucho gusto. Buenas noches. Carmina Valdizán, terminamos. Terminamos. Interesante esta entrevista, muy explicativa ambas. Me gustó mucho, la verdad, porque es un tema que no conocemos realmente mucho, así que me pareció... Sí, yo creo que sí, para todos ha sido ejemplificador y educador. Ajá. Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Miércoles ya es 16 de septiembre, perdón, de diciembre. De diciembre entramos a la última quincena del año. Bueno, aquí toda producción acaba de aplaudir. ¿Por qué habrá sido? Creo que querían regresar a septiembre. No. Bueno, dejémoslo ahí. Que tengan una buena noche, un buen descanso. Hasta el próximo miércoles. Buenas noches.